nomini Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ustedes, vosotros, os estaréis preguntando qué hace un monje en un lugar como este, en esta antesala, pues que se supone que recibe a todos aquellos que no pudieron encontrar la luz. Pues para conocer mi historia, mis queridos amigos, os tengo que narrar también cierta historia. Y viajaremos. Vosotros, junto a mí, regresaremos en el tiempo, quizá 600 años, para recordar a un hombre que nos dejó tanto en aquella ciudad que ahora ustedes conocen como la antigua Guatemala, pero para nosotros, pues era nuestra ciudad, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Allí, hace ya quizá unos 400 y algo de años, existió cierto personaje que hoy les contaré. El viento lamía el camino provocando una gran polvareda. Por momentos se formaban pequeños remolinos que al paso del franciscano se disolvían. Atrás, y corriendo a galope tendido, don Juan Peñalonso y Figueroa se dirigía a la ciudad después de recorrer sus vastos dominios. Terrateniente cruel, descendiente de conquistadores, por poco atropella al humilde siervo de Dios. Bestia y hombre, dos en uno, pararon violentamente al momento que Pedro le hacía la señal de conversar justo con el jinete. ¡Don Juan! ¡Don Juan! Gracias a Dios que le encuentro, porque resulta que estoy haciendo mi recorrido y necesito ayuda, no para mí, sino para mis enfermos y pobres. Agregando el jinete: ¡al diablo con esa cantaleta que ya me la sé de memoria! Y bien sabes que nunca te he dado dinero y no sé por qué esa terquedad de interrumpir mi camino. ¡Vamos, hombre! ¡Quítate del medio o te atropello con mi caballo! El hombre provocó el relincho con el caballo y sus cascos delanteros. Pasaron muy cerca del rostro del franciscano. Está bien, don Juan, no es para que os enojéis, y por el contrario, que Dios le bendiga y guíe su camino. Quizás alguna vez, algún día, se compadecerá de los pobres y todo cambiará. El terrateniente continuó su camino a todo galope, perdiéndose por el camino de herradura entre la polvareda imperante. Pedro, con la humildad que le caracterizaba, levantó su mano derecha, dándole la bendición que él acostumbraba. De entre los arbustos salió un indígena campesino que se sorprendió
al ver a Pedro solitario en el camino. Hermanite Piegre, ¿vos por qué aquí solite a estas horas? Ya me tocan para la hora de oración, y no es bueno que andes solito vos y tu alma. Pedro muy humildemente colocó su mano sobre el hombro del campesino y con voz persuasiva agregó: querido hermano, quiero que aprendas algo que hoy te digo. Nunca anda solo quien piensa en Dios. Él siempre está con nosotros y nos cuida. Por eso siempre acude a Él en cualquier problema de la vida. En tiempo que el hermano Pedro hablaba con el humilde indígena, el viento amainaba. Una tranquilidad completa invadía el ambiente. Los pájaros lanzaban al viento sus trinos y el campesino dialogaba con el santo varón. Tan bonito que hablas, hermanite Piegre, pero no lo hagas con hombres malos, no. Por poco y te echa el caballote encima ese hombre feo. A esa gente no hay que bendecirle. Pero Pedro sonrió con benevolencia, agregando: no, hermano, por el contrario, hay que bendecirlo, porque él necesita de esas bendiciones y hay que tratar porque enmiende su camino. Eso será, claro, con la voluntad de nuestro Señor. Pedro continuaba con su labor humanitaria, sentando las bases del servicio social en Guatemala, aliviando a los marginados en su improvisado hospital. No fueron pocas las ocasiones en que recibió humillaciones de prepotentes que desdeñaban su trabajo. Afortunadamente, habían almas piadosas que colaboraban con su obra. Una radiante mañana del mes de marzo de 1667, cuando salía a buscar el alimento diario para sus enfermos, lucía ya un tanto demacrado por la enfermedad que ya le minaba. Parecía que los pájaros le saludaban a él con gesto humilde. Parecía que él también les contestaba: buenos días, hermano Zanate. Buenos días, hermano Gorrión. Ayudándose con su viejo bordón. Caminaba Pedro por las calles de la ciudad, saludando a la gente y dándole su bendición. En las huertas cosechaban ya las legumbres. El olor fresco llegaba hasta donde él estaba. Hubiera deseado tener un huerto como el que admiraba para llevar a sus gentes las mejores frutas y legumbres de la campiña. Los campesinos saludaban al día, cortando todo y probando de vez en cuando ya un rábano o una hermosa zanahoria. Al ver aquellos manjares, recordó los caldos de su tierra lejana que se preparaban con carne fresca de res y legumbres, allá en Chasná y Villaflor. Qué lejos estaba ahora todo esto. Pero él estaba feliz, sirviendo a Dios en la tierra que tanto amaba. Un hombre obeso que dirigía a los mozos le reconoció de lejos y le invitó a recolectar las pocas naranjas que habían quedado en lo más alto de los raquíticos naranjos, en lo más profundo de la inmensa huerta. La mayor parte del producto estaba cosechado y lo sobraba era ofrecido a Pedro,
que con humildad y agradecimiento aceptaba. En sendos canastos asomaban los apetecidos aguacates, nabos, coles y demás. Aparte, las naranjas jugosas que algunos mozos ya degustaban con el permiso del patrón. Bien, hermano Pedro, con mi esposa hemos dispuesto que recoja algo de lo que quedó en la huerta. No es mucho, pero algo le servirá. Pedro, con sencillez manifiesta, agradeció el regalo para sus pobres y manifestó su deseo de traer su carretón para llevárselo ofrecido. No es para tanto, hermanito Pedro. Basta con el saco pequeño que trae para que se lleve unas cuantas naranjas, dijo sonriendo de la ocurrencia de Pedro de pretender llevar, pues, un carretón para llevarse las sobras de la huerta. Pero en fin, agregó el hombre gordo, traiga su carretón. Está bien, tráigalo. Ya de regreso, con el armatroste, vio que las naranjas estaban muy altas para alcanzarlas. Pero así, ante el asombro de los mozos, Pedro trepó al naranjo para alcanzar, si al caso, unas 5 o 10 naranjas que los mozos habían dejado. Pero sucedió algo especial, insólito, que principiaron a ver los empleados de la granja. Cuando Pedro cortaba naranja tras naranja, estas por cientos iban cayendo en el viejo carretón. Don Santiago, que era el patrón de los mozos, junto a su esposa admiraban asombrado el espectáculo. Pero, mujer, no es posible lo que ven mis ojos. La mujer, con codicia, no disimulaba. Miraba cómo el carretón de Pedro se iba llenando de hermosas naranjas. Metiendo el codo en el costillar del esposo, le dijo en sotoboche: es increíble lo que está sucediendo, pero creo que es mi querido esposo. Pues mejor decirle que pare la mano, porque esas naranjas no las vieron los mozos. No, mujer, esto es cosa del Señor, y solo los predestinados pueden realizar semejantes milagros. Dejadlo, que se lleve todo y no comentes nada, por favor. Pero cuidado, que ahí viene el hermano Pedro. Bueno, queridos hermanos, tomé todas las naranjas porque así vosotros me lo habéis prometido. Muchas gracias. Pero si desean, me llevo, pues, solo las que quepan en el saco. Los esposos se vieron las caras y fue el hombre el que manifestó que de ninguna manera, que todas eran para sus enfermos y que no había ningún cuidado. Finalmente, el hermano Pedro se marchó conduciendo su carretón cargado de naranjas. Mientras tanto, el granjero y su esposa se sentaron a comentar el hecho en la habitación principal de la casa de campo. Aún no salían de su asombro, cuando inesperadamente llegó uno de los mozos, indicando que una vez más los naranjos estaban cargados. ¡Patrón! ¡Esto es un milagro del hermano Pedro! ¡Vengan a ver, por favor! El granjero y su esposa, así como los mozos, se quedaron de una pieza al ver aquel portento de producción como jamás se había dado en la granjita. Ahí estaban los arbolitos cargados de naranjas maduras, listas para el corte, pero había algo más.
Las hortalizas que ya se habían cosechado brotaban generosamente con sus enormes coliflores, rábanos, lechugas y frescas zanahorias. Vecinos cercanos a la granja poco a poco se fueron acercando al escuchar las voces de asombro de todos los mozos. Unos se santiguaban, otros con los brazos en cruz rezaban en voz alta, admirando la fuerza espiritual de Pedro, el predestinado de Dios, que con la ayuda del Altísimo provocaba aquellos milagros. No cabe duda que estamos ante un milagro de Dios. Dimos poco y estamos recibiendo más de la cuenta, comentó brevemente el granjero. Mientras tanto, la esposa caía de rodillas y exclamaba: «Que Dios me perdone por lo que dije y pensé. Que Dios me perdone, pero realmente el hermano Pedro es un santo». Los portentos del hermano Pedro corrieron de boca en boca por toda la ciudad colonial y también las aldeas cercanas. Hasta los más escépticos quedaron asombrados de lo que decía la gente. Los días fueron pasando y así llegó el mes de abril de 1677. Mientras la Cuaresma se manifestaba en todo su esplendor en la hoy ciudad de Antigua Guatemala, como ustedes la conocéis. Ya para esos días, los quebrantos de salud del hermano Pedro eran más notorios. Pero felizmente la gente acudía en su ayuda, es decir, con la colaboración para sus enfermos y pobres. Pero entre más ayuda llegaba, más enfermos acudían con el hermano Pedro. Por aquellos años, un indígena era menos que un perro, y muchos morían a la vera de los caminos, esperando la ayuda humanitaria de las autoridades españolas, que llegaban muy de vez en cuando. Pedro cumplía con aquella tarea dura e incomprendida por los peninsulares. Muchas veces a cuesta llevaba a los indígenas casi agonizantes a su hospital, donde les atendía en sus dolencias. Al ver aquellas ingratitudes, Pedro luchó por la atención de los menesterosos, entregándose en cuerpo y alma a la ayuda del prójimo, tal como le demandaba su religión católica. Una tarde llegó hasta el convento el cruel personaje del inicio de nuestra historia, quien deseaba hablar con Pedro, porque según su mente mercantilista, pues tenía un negocio que arreglar con el franciscano. «Buenas tardes, Pedro. No cabe duda que tu fama ha corrido por todos los rincones de la ciudad y precisamente vengo a proponerte un negocio. Digamos, un trato. Veo que tu magia, por no decir otra cosa, es magnífica y deseo que en una buena parte de uno de mis terrenos, donde la tierra es árida, nazcan tulipanes». Pedro, con la humildad característica en él, le indicó que aquello no era magia y que era Dios quien con su bondad infinita provocaba aquellos milagros, que él era solamente un instrumento. Don Juan Peñalonzo y Figueroa, con su habitual prepotencia, indicó a Pedro que en estos terrenos había habido un accidente cuando en cierta ocasión asoleaban pólvora. Esta prendió fuego y la tierra había quedado árida, muerta, y no daba nada. Yo te daría un buen dinero, pues que no te caería mal, si es que haces el milagro o la magia,
para que ahí se cosechen tulipanes. Finalizando la frase y soltando la carcajada, el hombre permanecía frente al santo vivo. Pedro sonrió también, pero quizás de lástima, por quien llegaba a proponerle ese redondo negocio. Posiblemente, mi querido hermano don Juan, broten tulipanes en esta tierra, posiblemente, y será con la voluntad de Dios en un día que Él ha estipulado y que ya está muy cerca. Así que no hay pena. Lo único que yo le pido es que la primera cosecha sea para el pueblo, para los pobres que vendrán en gran manifestación a cortarlos. Don Juan, un tanto molesto, pero aparentemente calmado, respondió a Pedro: pero ese no es el trato, hombre. Yo pagaré y será buen dinero. Consecuentemente, los tulipanes y todas las cosechas, pues deben ser mías. Está bien, querido hermano Juan, así será. Pero no me dé dinero. Después que todo pase y la primera cosecha sea entregada a los pobres, las otras cosechas serán suyas. Ya si usted quiere ayudar a mis gentes, estoy seguro que Dios se lo premiará. Una noche silenciosa, cuando los luceros notábanse más encendidos y las luciérnagas parecían alumbrarle el paso al santo vivo, allí, en esas calles hoy centenarias, iba dejando escuchar su santo consejo. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. De pronto, aquella hermosa y santa recomendación fue violentamente interrumpida por la carcajada de don Juan Peñalonso y Figueroa. Buenas noches, hermanito Pedro. Veo que como siempre andáis con tu letanía que nadie escucha. Pues a propósito que os veo, sigue en pie mi proposición. Y te digo que ya sembré algo, pero no hay señas ni de pasto en ese terreno árido. Todo a su tiempo, don Juan. Todo a su tiempo. Ya llegará el momento. Y entonces, si yo gano la apuesta, como ya le indiqué, no me den nada a mí. Mejor entrégueselo a los pobres enfermos y Dios lo premiará. Una vez más, el peninsular sonrió siniestramente, mientras que en la oscuridad de la noche, un enjambre de luciérnagas iluminaban la silueta del santo. De pronto, el hermano Pedro tambaleó y fueron los brazos fuertes del español los que lo sostuvieron. ¿Pero qué sucede? ¿Estás enfermo, hombre de Dios? Es mejor que ya no sigas tu camino y te ayude a llegar al convento. Te ves muy demacrado y enfermo. Menos mal que no estamos tan lejos. A pesar de la luz de la luna, las luciérnagas continuaban iluminando el camino a don Juan y al hermano Pedro, que ya no podía dar paso. Finalmente llegaron al convento. Solo una luz débil de un viejo farol alumbraba el portón de madera. Bueno, ya llegamos. Y es mejor que toquemos para que
podáis entrar, dijo el español. Es mejor que me quede a esperar que abran. Puede marcharse sin pena, don Juan. Y muchas gracias. Que Dios le acompañe. Mañana por la tarde vaya a ver los tulipanes y verá qué sorpresa. Hágalo, pero por la tarde. Buenas noches. Don Juan cumplió con el trato y en las horas de la tarde, cabalgando, llegó hasta el terreno para ver cómo iba el proceso de los tulipanes en su crecimiento. Ya casi llegaba cuando de los templos lejanos escuchó el tañir de las campanas que doblaban tristemente. Tan, tan, tan. Espolió el caballo y ahora el sonar de las campanas era más notorio. Conforme iba llegando al terreno, la sonrisa del hombre se marcó victoriosa. Allí estaban los tulipanes, acariciados por el viento y mostrando toda su belleza en un área considerable. Qué bueno que el hermano Pedro cumplió con su palabra, porque los tulipanes han crecido de la noche a la mañana. No cabe duda que fue un buen milagro. O, pues, una buena magia. De pronto, el escándalo de una muchedumbre rompió el silencio de la tarde, desviando las cavilaciones de don Juan. Pero, ¿se puede saber qué vienen a buscar ustedes a mis terrenos?, preguntó altivo el español. Una mujer fue la que respondió por todos. Desde ayer vimos la hermosura de los tulipanes en estos terrenos y hoy los venimos a cortar para adornar la tumba del hermano Pedro, quien después de estar en cama durante más de 15 días, murió ayer en la tarde. Mientras la gente cortaba los tulipanes, don Juan, incrédulo aún del suceso, hablaba solo, sin que nadie le oyera. Pero esto no puede ser. Si anoche estuvimos platicando, y es más, lo llevé al convento. No puede ser. Eso quiere decir que yo hablé con su espíritu. Dios mío, perdóname por haber humillado a un justo. Y pues bien, amigos, esta es la historia que hoy yo os vengo a contar y que quizá os dé la razón de por qué estoy aquí. Es que a veces, aunque uno al final de sus días trate de obrar bien y de hacer el bien para las personas, pues ya no es suficiente. Se despide de ustedes, Fray Juan Peñalonso y Figueroa. Sí, el mismo, aquel que un día tuvo en sus brazos, aquel santo hombre que se cuenta que aún por aquellas calles empedradas se escucha su campanilla. Y aquella santa letanía. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos,
no la recobramos. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y dale click a la campanita. Nosotros seguiremos subiendo videos cada semana.